¿El fin del sueño americano? Muchos migrantes están intentando cruzar a Estados Unidos antes de que Donald Trump asuma la presidencia. Como saben, Donald Trump ganó las elecciones y el 20 de enero del 2025 será el nuevo presidente de Estados Unidos. Por eso muchos migrantes tratan de cruzar las fronteras antes de que asuma como presidente, ya que en su campaña prometió deportaciones masivas. ¿Sigue valiendo la pena comerse todo ese viaje para llegar a Estados Unidos? ¿Sigue siendo el país para crear tu riqueza? ¿Sigue siendo el mejor país del mundo? Vamos a ver cómo está Estados Unidos ahora. Un par de informes. Así se vive en las calles en el país más rico del mundo, con cientos y cientos de personas sin un hogar digno, viviendo en tiendas de campaña o casas improvisadas. Esto es en Estados Unidos, en el estado de California. Estos videos no son de barrios marginados de la ciudad. De hecho, es el mismo lugar donde se encuentra Hollywood, el Paseo de la Fama, Beverly Hills o San Francisco. Lugares con mucho poder adquisitivo. También tenemos estos otros casos de gente que no vive en las calles, pero tampoco pueden rentar un hogar, por lo ¿Viven en coches o en trailers? que viven en sus coches y camionetas. No viven así porque sean flojos o no se esfuercen. De hecho, la gran mayoría de personas que vemos aquí tienen trabajos como conductores de Uber, secretarias y hasta informáticos. Un ejemplo es María, que tiene 2 trabajos. Es personal de limpieza y enfermera. Trabaja 7 días a la semana, pero vive en su camioneta. O Daniel, de 46 años, que tiene un empleo como recepcionista. Gana $2,000 al mes y vive en esta camioneta con... Uno miraría esto y diría, $2,000 al mes. ¡Uy, un montón de plata! Pero la vida en Estados Unidos es más cara que la vida en Latinoamérica. su hija. Todas estas personas sin hogar son en parte consecuencia de la crisis de vivienda en California. Paréntesis aparte, esto es California. Estados Unidos tiene 50 estados. Así es un barrio pobre en los Estados Unidos. Primeramente voy a aclarar que en los Estados Unidos un individuo que tiene ingresos menores a $14,880 anuales o una familia de 4 personas que sus ingresos son de $29,950 anuales se consideran bajo el nivel de pobreza en los Estados Unidos. Por lo que me di la tarea de investigar cuál es el barrio que está por debajo de esos niveles en la ciudad de Portland. Y es la que estoy enseñando en este preciso momento. Aquí en este barrio las casas son más pequeñas y no tan cuidadas como en otras zonas. Igual se puede ver basura en las calles y lo que me llamó mucho la atención es que se pueden ver muchos autos en mal estado. Aunque muchas propiedades tienen patios grandes, se puede ver desde lejos de que muchas andan en malas condiciones. Incluso hay muchas propiedades en las que tienen trailers móviles en las cuales viven. Pero lo que más me llamó la atención es que hay algunas calles en las que viven personas parqueadas en trailers, en donde tienen todas sus cosas amontonadas afuera. E incluso hay algunas veredas en donde no se puede pasar porque hay muchas cosas amontonadas allí. También tenés que tener cuidado con esto, porque si vos dejás tu trailer en una zona que no es para trailers, viene la policía y te lo hace sacar. Y pues bueno, este es solo un tipo de los 3 tipos de barrios pobres en los Estados Unidos. El día de hoy me encuentro en el downtown de la ciudad de Los Ángeles, camino hacia Skid Row, el cual es el barrio en donde vive la mayor población de indigentes de todo Estados Unidos. En sus 2 kilómetros cuadrados viven cerca de 12,000 personas, las cuales no cuentan con agua potable ni servicios de aseo. Aquí la gente que vive en las calles de este barrio padecen enfermedades mentales y son adictas al alcohol o a otras sustancias. En este barrio se pueden ver las calles alineadas de tiendas de acampar, jeringuillas y un olor a desechos humanos terrible. Este barrio no cuenta con baños públicos, por lo cual es normal ver a la gente realizando sus necesidades en plena calle o ingeniándose con cubos de plástico. Y es por ese mismo motivo de que hay tantos brotes de tuberculosis y hepatitis. Aunque las autoridades realizan limpieza del pavimento cada 2 semanas con agua a presión y desinfectante para controlar de que no hayan amenazas a la sanidad de la ciudad en general, es imposible no percibir el mal olor. Un refrán popular de este barrio es: uno piensa de que ha tocado fondo hasta que se encuentra viviendo en Skid Row. Y como muchos ya sabemos, el problema principal de esta situación es el aumento desorbitado del precio de los alquileres y el estancamiento de los salarios.
Cada vez son más los que no pueden pagarse un lugar en la ciudad de Los Ángeles y terminan viviendo en este barrio. Increíble, y más, hay muchos videos así. Este es uno, mira, acá hay otro. Este es el... Acá hay otro, es una chica que vive en la calle. En el estado de Texas existe una pequeña ciudad reconocida por ser la más pobre de Estados Unidos. La otra cara de Hollywood. La otra cara de Hollywood. A todos nos suena Los Ángeles porque es la ciudad de Hollywood, la ciudad de los Oscars, la ciudad de las estrellas. Pero paseando por la calle uno se encuentra con otra cara. Es hoy también la ciudad de la gente en situación de calle. La imagen de verdad impacta porque hay gente que vive en la calle por todos lados. Se organizan de grupos y viven en carpas. Las cifras oficiales en Los Ángeles hablan de 70.000 homeless en la ciudad y alrededores. Pero en todo el estado de California son 170.000. 2 canchas de River llenas y un... Las 3 ciudades más pobres de los Estados Unidos. Sigue, ¿no? Así viven los muertos de hambre en... Así es un barrio pobre. Ese fue el carajo. Migrantes duermen. Bueno, esto ya no está más. Estos migrantes los deportaron a todos a esto. Esto es del... Esta gente hay que buscar una solución, señores. Ellos no pueden estar así en la calle. Ellos tienen que buscarle un lugar donde estar, donde vivir. Wow, eso es terrible. Como ellos tienen que dormir en las calles. Mirá, ahí están todos los migrantes que fueron buscando el sueño americano. Mirá dónde está. Viviendo en la calle. Ni siquiera tienen campamento. Bueno, ahora ya no está más porque los exportaron a todos. Pero ¿de dónde sale esto del sueño americano? ¿Quién inventó esta frase, no? Del ¿por qué el sueño americano? ¿Existe eso? ¿Existió? El historiador James Truslow Adams definió el sueño americano en 1931. La vida debería ser mejor y más rica y llena para todas las personas, con una oportunidad para todo el mundo, según su habilidad o su trabajo, independientemente de su clase social o de las circunstancias de la que proviene. Por lo cual, el sueño americano es un sueño, y recuerden, no dejen de soñar. En el mundo de la música, la irrupción de Elvis Presley se hizo realidad la del sueño americano, para toda una generación. Elvis comenzó su carrera musical a los 19 años en la compañía grabadora Sun Records de Memphis. Había nacido en Tupelo, Mississippi, en el seno de una familia pobre que en busca de una mejor economía se mudó años después a Memphis, donde Elvis comenzó a trabajar como camionero. El inmediato éxito en lo musical de Elvis, con la creación del rockabilly y sentando las bases del rock and roll, lo catapultaron a la fama y a triunfar, incluso como actor en Hollywood, a la vez de que causaba una revolución no solo en lo musical, sino también en la cultura popular del siglo XX. De esta manera, Elvis logró reforzar en la sociedad a través de su éxito y figura la creencia de que cualquier persona, independientemente de su origen, puede alcanzar el éxito en los Estados Unidos. Si trabaja duro, preservará. Es que en la historia de Estados Unidos está lleno de estos casos de éxito, de personas que vinieron de la nada misma, personas que vinieron de guerras, personas que estaban en la pobreza y terminaron convirtiéndose en multimillonarios, o personas reconocidas por la sociedad, como por ejemplo Elvis Presley, Arnold Schwarzenegger. Inclusive la película de Rocky Balboa trata de representar esto del sueño americano. Un boxeador que se sentía fracasado, que vivía en la pobreza, en la nada misma, y un día se le dio la oportunidad de luchar contra el campeón del mundo, y al darle batalla empezó a formar su carrera como boxeador y también se terminó convirtiendo en el campeón del mundo y convirtiéndose en millonario. Asimismo, la historia de Rocky fue la misma historia que le pasó a Stallone. Él era un actor, no le iba muy bien, no lo contrataban de ningún papel, y es por eso que hizo su propia película, en donde el guión le gustó tanto a algunos directores en Hollywood que se lo quisieron comprar para que lo interprete otra persona porque decían que él era muy feo para interpretar ese papel. Pero él sentía que él había nacido para interpretar ese papel. Al final la película terminó siendo un éxito, y de ser un actor fracasado y pobre se convirtió en uno de los actores más taquilleros de Hollywood. Y eso representa el sueño americano. Una tierra llena de oportunidades en las que cualquier persona, no importa de dónde venga, puede convertirse en multimillonaria. Es que está metido el consumismo, el comprar, viví para comprar. De eso se trata el sueño americano. Pero, ¿ese sueño murió o está muriendo? In April, Uncle Sam takes a census as required by the Constitution to determine state representation in Congress.
140,000 trained men and women will visit America's 6 million farms at the rate of 200,000 a day. The city's population must be enumerated in 2 weeks. Every home must be visited. Every person must be counted. They'll cover miles of city streets from New York to San Francisco. The census taker who visits your home has credentials. Your information is confidential. These are valid questions, questions of Americans in all walks of life, about the number of rooms in their homes, the heating facilities, the number of children they have, the number and kind of livestock they own, the crops they grow. This information is gathered and sent to Census Bureau offices near Washington. Here it is made ready in table form for the many users of census data. Taking a census is a tremendous task. When your census taker calls on you, cooperate and make sure you count in America's future. Aproximadamente 150 millones de personas ya vivían en Estados Unidos en los años de 1950. Eso hace que la economía sea aún mucho más pujante. The United States didn't always look like this. Here's the way the census taker saw it in 1790, 1800, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 1890 to 1940. Everybody counts in 1950. Estas eran propagandas que hacía el gobierno para que la gente responda a las preguntas de los censistas. Estados Unidos, como pueden ver, tenía una economía muy pujante, una de las economías mejores del mundo, y aparte tenían el famoso patrón oro. ¿Qué es el patrón oro? Bueno, básicamente que vos tenés la misma cantidad de dólares y de oro en el banco. Es decir, si yo en el banco tengo una linga de oro y esa linga de oro representa $1, quiere decir que si yo quiero ir a sacar mi oro, simplemente tengo que dar $1 y me van a dar esa linga de oro. ¿Qué pasó? El gobierno norteamericano empezó a imprimir más billetes y eso genera inflación. Por lo tanto, la gente dijo, hey, espera, yo con $1 antes podía comprar 1 kilo de carne. Ahora necesito $10 para comprar 1 kilo de carne. ¿Qué está pasando? Van al banco, che, devolveme el oro. La gente empezó a desconfiar del patrón oro y ahí es cuando Nixon, el presidente Nixon, básicamente se pasó todo el mundo por... Básicamente estafó a todo el mundo, para decirlo en corta. In recent weeks, the speculators have been waging an all-out war on the American dollar. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Nixon borró el patrón oro y esto fue una gran caída en Estados Unidos porque ya el dólar dejó de tener tanto poder como el que se pensaba que se tenía. A eso también se le suma que Estados Unidos era muy grande porque tenía mucho petróleo. Tenía una de las reservas de petróleo más grandes del mundo y toda su economía se basaba en el petróleo que estaba en Texas. Pero con el tiempo las reservas de petróleo empezaron a bajar y el petróleo lo empezaron a sacar de los países de Oriente. ¿Les suena a Dubái? Bueno, ¿por qué Dubái es tan millonario? Porque se juntaron todos los que tenían el petróleo y dijeron, ahora no lo vamos a cobrar más $1, ahora vamos a cobrar $20. Y los estadounidenses no les quedó otra que aceptar. Y ahí es cuando vino otra crisis, el petróleo. La OPEC decidió un incremento del 13% del barril de petróleo. Imagínense que esto hizo que $10. Dice, sorry, no petrol, no hay petróleo, cerrado. Muchas estaciones de servicio cerradas, ¿no? Estados Unidos pasó a ser una potencia mundial, a ir perdiendo cada vez más poder. ¿Por qué? Porque ya no tenía el petróleo y ya tampoco tenía el patrón oro. Quiere decir que el gobierno de Estados Unidos imprime a diestra y siniestra y eso hace que la clase media y la clase pobre pierda cada vez más poder adquisitivo. Porque los salarios nunca terminan de ajustarse a la inflación.
Es por eso que sí, en Estados Unidos vas a ganar $2.000 por mes, $3.000 por mes, lo que para Latinoamérica es un montón de plata, allá no te alcanza, porque el costo de vida de Estados Unidos es muy caro. Por eso que muchos gringos terminan yéndose a México a vivir, porque el costo de vida les resulta más barato e inclusive los salarios son mayores a la inflación. Entonces es mucho más viable comprarse una casa en México y empezar una vida en México que vivir en Estados Unidos. Mientras unos cruzan hacia Estados Unidos por la frontera, otros están cruzando hacia México agobiados por la inflación. Residentes de Santiago se están mudando a Tijuana con la idea de ahorrar, pero otro grupo de extranjeros que trabaja desde casa está poblando cada vez más la capital mexicana. Llegaron para quedarse y tienen muy buenas razones. El ambiente, la gente es muy amable y también me gusta mucho la comida. Soy muy fan de los tacos. Porque pues ellos lo ven y dicen, oh, esta vez en dólares, no, es en pesos mexicanos, oh, baratísimo. Las colonias de moda para ellos son la Condesa y la Roma, que ya es conocida a nivel mundial por la película que ganó un Oscar. Y ahora, entendiendo todo este contexto, es más entendible cómo Trump hizo para ganar la campaña diciendo Make America Great Again, hacer que América sea grande de nuevo, refiriéndose posiblemente a los años 1950, cuando Estados Unidos era la potencia mundial, el país más rico del mundo. Pero acá hay algo que, por más que suene muy bonito y muy lindo y digamos, sí, Trump va a arreglar el país, hay una realidad, y es que en ese momento el mundo estaba en guerra y el único país productor que está con más personas y mejor organizado, porque no solo tenía agricultura, sino también tenía manufactura, era Estados Unidos. Y cuando hay una guerra en el mundo, más precisamente cuando hay muchas guerras en el mundo, a alguien le tienen que comprar los productos. ¿Y a quién era que le compraban todos los productos? A Estados Unidos. E inclusive Argentina también fue el país más rico del mundo. Argentina fue uno de los países más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque los demás países estaban en guerra y Argentina era el país que tenía mayor, era un país agroexportador. I want to show you these pictures because I believe that Argentina is of vital importance to you and to me and to every other American citizen. For Argentina is outstanding in wealth and progress in South America, a leader on her own continent and a rival of the United States in the affairs of the Western Hemisphere. Whether this rivalry becomes friendly or bitter may depend upon how well we understand the reasons for it. A finales del siglo XIX, Argentina había logrado posicionarse como uno de los países más ricos del planeta. A la hora de elegir por aquellos años un destino para emigrar, daba exactamente lo mismo, ir a New York o ir a Buenos Aires. Muchas familias que salían de Europa u Oriente Medio quedaron divididas entre Estados Unidos y Argentina, ya que un destino u otro podía decidir a partir de un boleto más económico o un horario de salida del barco. Este proceso virtuoso se ubica entre 1880 y 1940, años en que la mayoría de los inmigrantes decidieron que Argentina sería un buen lugar para vivir con oportunidades laborales, paz, libertad religiosa y un porvenir para la familia. Un gobierno peor que el otro. Guerras, muertes, crisis, corrupción y bueno, lo demás es historia. Así como Argentina rápidamente perdió ese sueño argentino, muchos creen que ahora se está volviendo a recuperar, no lo sabemos. Lo que podemos ver es que en Estados Unidos, ese sueño americano que una vez fue el de tener tu propia casa, tu estudio universitario, tu auto, tu familia y que todos vivan felices y contentos, hoy en día está muy alejado de la realidad. Ya que comprar una casa en Estados Unidos se vuelve casi imposible porque los precios están por las nubes, porque como dije antes, el gobierno imprime a diestra y siniestra, lo que hace que aumente el precio de las cosas. 2. Precariedad laboral. Muchos trabajos tienen empleos mal remunerados, como por ejemplo $10 la hora aproximadamente. Lo que en América Latina pareciera ser mucha plata,
en Norteamérica no lo es. ¿Pagarías 100 pesos por un simple hot dog? Los hot dogs en Nueva York son mundialmente conocidos. Los hemos visto en muchas películas o siendo devorados por grandes celebridades. Nueva York está plagada de estos puestos. Como dato curioso, en su gran mayoría son atendidos por personas árabes y en mi experiencia no son nada amigables. A decir verdad, son algo muy simple, no son terribles, pero tampoco podría decir que están ricos. Cabe mencionar que si te ven cara de turista, te los pueden dejar caer hasta en 7 o 8 dólares, cuando en realidad el hot dog más sencillo cuesta 4 dólares. Y digo, no todo está perdido. Los perritos calientes de Nathan's, esos sí son muy buenos perros calientes. No era para menos, ya que son los más antiguos de Nueva York, los cuales se fundaron en 1860. De igual forma, ir a Nueva York y probarlos es algo obligatorio. Arriba les dejo mis redes sociales, nos vemos. Este video es del 2023 del 9, o sea, un año tiene este video. Y por si fuera poco, no podés trabajar así nomás. En Estados Unidos tenés que pedir permiso para todo. Fíjense que a este vendedor hot dogs lo arrestaron por vender hot dogs en la calle. Que nos andamos ganando la vida vendiendo honradamente, como nos hacen de humillarnos hasta llevarlos preso cuando otras personas roban y exigen en la calle como si nada. Ay, no. ¿Le leyeron sus derechos? Nada más que fue por vender y por vender aquí. ¿Y te leyeron tus derechos? Pero le leyeron sus derechos. No le leyeron los derechos. O te están viendo, no han leído los derechos del muchacho. Usted está mirando cómo está la cosa. Solo por vender. ¿Pero por qué me van a llevar? Solo le digo que no lo pueden arrestar si no le leen sus derechos. Que le lean sus derechos, hijo, que le lean sus derechos. Él se la dio para que le dé vergüenza, que él tiene papeles, tienes todo. En cambio nosotros somos inmigrantes y ese es tu racismo, porque tú tienes todo. Tú tienes todo, tú eres bien racista. Tenemos que decir igual que estas personas están rompiendo la ley, ¿no? Porque no está permitido vender comida al paso sin un permiso. Pero bueno, son los riesgos que uno corre yendo a Estados Unidos. Así que imagínense, si comprar una casa es casi imposible. Para ir a la universidad tenés que sacarte una deuda, porque es carísimo. Y después tenés que pagar esa deuda. Millones de personas carecen de seguro médico, por lo cual enfermarse puede significar la bancarrota. Obviamente que tenés que tener mucha mala suerte para que te enfermes, pero te puede pasar. Pero no quiero que todo esto se convierta en un video tirándole hate a Estados Unidos, porque yo considero que a pesar de todo esto negativo que te conté, Estados Unidos sigue siendo un país con muchas más oportunidades que la mayoría de los países de Latinoamérica. Pero es un país para emprender. Sin embargo, ese sueño americano de que el empleado se podía comprar un coche, una casa y todo lo que dijimos antes, ya no existe. Ese sueño americano ya murió, no existe más. Si vos vas a Estados Unidos buscando eso, no sé, yo lo pensaría 2 veces. Las cosas están muy difíciles allá. Inclusive hay gente que tiene 2 trabajos. Así que si estás dispuesto a chingarle, a trabajar duro, a chambear y a no descansar, anda para allá. Pero si querés vaguear y tomarte la vida más relajada y ver qué onda, te diría que te quedes en tu país y que no vas a chingarle la vida a los demás con tu pretensión. Mi nombre es Larrycito y este fue mi informe acerca del fin del sueño americano. Decime cuál es tu opinión y si este video te gustó, te dejo uno por acá y otro por acá y nos vemos en el próximo video.